Gracia Eterna, Iglesia Bautista en West Valley City, Utah. Somos una iglesia centrada en la suficiencia de las Escrituras, formando discípulos que proclamen, enseñen y vivan el Evangelio. Prepare su corazón para oír la poderosa palabra de Dios. Digo a Apocalipsis. Llevamos una serie de las 7 iglesias, la serie a las 7 iglesias, y hoy nosotros estaremos viendo la penúltima iglesia, y es la iglesia de Filadelfia. Cuando usted lo tenga, yo quiero que se ponga de pie conmigo, que me diga un amén fuerte y que podamos leer todos juntos la palabra de Dios desde el versículo 7 hasta el versículo 13. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7 al versículo 13. ¿Lo tenemos, amados? Dice la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y he aquí yo haré que vengan y se postren ante tus pies y reconozcan que yo te he amado, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre el nombre de Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, gracias por tu palabra. Una vez más estamos abriendo, Señor, tu escritura, y una vez más, Señor, viene sobre nosotros temor, reverencia, sabiendo, Señor, que no queremos añadir más de lo que tú has hablado, ni irnos a la izquierda ni a la derecha de aquella palabra que tú has inspirado por tu Espíritu. Padre, que podamos trazar la palabra de verdad, como ha sido, Señor, inspirada por ti, Señor, y aquellas palabras dichas por Jesucristo a esta iglesia de Filadelfia, Señor, donde alaba su fidelidad, su amor, su entrega. En el día de hoy, Señor, pueda resonar en nuestros corazones. En el día de hoy, Señor, pueda ser viva en nosotros y podamos vernos, identificarnos, Señor. Y si no nos viéramos y no nos identificáramos, pudiéramos decir: hacia ahí yo quiero ir, hacia ahí yo quiero apuntar. Dame un corazón que te ame, dame un corazón que te tema, dame un corazón que te sirva, dame un corazón que viva por ti y para ti, Señor. Te lo rogamos en el nombre imperial de tu Hijo Jesús, nombre sobre todo nombre. Amén y amén. Puede tomar asiento, iglesia. Estamos viendo en el día de hoy la iglesia de Filadelfia. Esa iglesia de Filadelfia, para que podamos tener un contexto, siempre me gusta dar una breve reseña en dónde se encontraba esta iglesia y cómo llegó hasta ahí. Esta ciudad de Filadelfia está ubicada en un valle. Este valle está a 50 kilómetros del suroeste de la iglesia o del estado, la ciudad de Sardis. Fue fundada por el rey Atalo II. Este rey Atalo II tenía un amor muy peculiar por su hermano de sangre llamado Eumenes.
y hizo que se llamara la ciudad Filadelfia por el amor que él tenía por su hermano. Por eso que la palabra Filadelfia, filo, quiere decir de amor, afecto, fraternal. Eso es lo que quiere decir Filadelfia. Y ese amor, ese amor, afecto fraternal que él sentía sobre su hermano, este rey que hace Filadelfia, funda Filadelfia, le da este nombre. La ciudad es una ciudad más joven que todas las demás ciudades que hemos estado estudiando de Asia Menor. La ciudad de Filadelfia es hoy conocida como Al-Seir, es lo que en el día de hoy es Al-Seir. No era un centro militar como las demás que acabamos de estudiar, y no era un centro cultural donde se enseñaba el griego, una enseñanza muy específica acerca de lo que era la cultura griega, grecorromana. Su ubicación, podemos ver que fue un lugar donde transitaba mucho comercio, se le conocía como la Puerta del Este, ciudad donde había mucha agricultura y sus tierras eran ricas en minerales. Como vimos la semana pasada, la iglesia de Sardis fue una iglesia donde la ciudad de Sardis fue un lugar donde hubo un terremoto muy fuerte que también afectó. Ese mismo terremoto en el año 17 después de Cristo, ese mismo terremoto afectó de igual manera la ciudad de Filadelfia. Y estos temblores eran muy constantes, ya que habían réplicas de ese temblor de tierra que fue fuertemente estremecida esta ciudad, y tenían cada vez peligros y amenazas de un nuevo desastre. Para ese tiempo, el emperador Tiberio ayudó a reconstruir lo que era la ciudad, le dio dinero y ayudó a Filadelfia a levantarse. Por lo tanto, lo primero que le hicieron fue un monumento a Tiberio y le rendían tributo a este emperador. Así que así fue dándose la historia de esta ciudad de Filadelfia, donde el Señor allí plantó y estableció una iglesia. De igual manera, pastor, ¿quién plantó la iglesia en Filadelfia? ¿Quién fue el fundador de ella? No lo sabemos, no sabemos a ciencia cierta quién fue el que fundó esta iglesia. Probablemente algunos estudiosos dicen que fueron discípulos de la iglesia de Éfeso que lo enviaron a Filadelfia a fundar esta iglesia. Un grupo enviado de la iglesia de Éfeso quien fundó esta iglesia. Esta iglesia es una iglesia muy ejemplar. Es una iglesia muy particular, muy distinta a las demás iglesias que habíamos estudiado. ¿Por qué? Porque esta iglesia estuvo en funcionamiento, es decir, esta iglesia de Filadelfia, la que estamos leyendo aquí, la que Jesucristo le está hablando, esta iglesia estuvo trabajando y sirviendo a Dios. Esto fue escrito aproximadamente como unos 93 años después de Jesús resucitar. 93 años después de Jesús ascender a los cielos. Es decir, esta iglesia que fue fundada probablemente unos 17 años tal vez después de Cristo, esta iglesia duró sirviendo hasta el año 1392. Yo creo que ninguna de las iglesias que nosotros vemos aquí pudo tener tantos años de servicio. 1392 todavía esta iglesia estaba predicando. Es decir, cuando se estaba descubriendo América, Cristóbal Colón, todavía la iglesia de Filadelfia existía. Todavía la iglesia estaba predicando el evangelio. Esta iglesia que Jesucristo le está hablando aquí, hasta el 1392 se registra que habían cristianos trabajando de manera ferviente en la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia permaneció firme en medio de los embates y de las persecuciones. Precisamente esta ciudad fue invadida por los musulmanes. Y los musulmanes tomaron control de esta ciudad de Filadelfia. Y aún así, los cristianos de esta iglesia de Filadelfia permanecían predicando la verdad, aún los musulmanes teniendo control de esta ciudad. Teniendo un contexto de lo que es esta ciudad, cómo se fundó y cómo duraron y trabajaron los cristianos en esta ciudad, miremos entonces lo que dice la palabra del Señor en el versículo 7. Comienza Dios a describirle
a través de su Hijo Jesús, le dice al ángel de la iglesia de Filadelfia: eso dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Mira cómo Jesús se le revela a esta iglesia. Jesús le dice: primeramente yo le escribo al pastor de la iglesia de Filadelfia. Yo quiero que el pastor de esta iglesia de Filadelfia tenga bien claro lo que yo le digo a ella y lo que está en mi corazón para esta iglesia. Y se le presenta a esta iglesia con tres características de la persona de Jesucristo. Y esas son tres características que hablan de Cristo, pero a la misma vez estas son tres características que caracterizan a la iglesia en Filadelfia. Y mira cómo le dice primeramente el Señor al ángel de la iglesia. Le dice primeramente: he aquí, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice ¿el qué? El santo. Mire cómo Jesús se le presenta a esta iglesia. Cristo se refiere a sí mismo: yo soy el santo. Y esa palabra nosotros vemos que Juan el Bautista, cuando vio a Cristo, le dijo: he aquí el santo de Dios. Cuando los demonios vieron a Cristo, le dijeron: ¿qué tienes con nosotros, santo de Dios? Entonces esta palabra del santo era característica de la persona del Mesías que habría de venir. Está diciendo: he aquí, yo soy el Mesías, el santo. Yo soy Dios mismo, revelado en el Antiguo Testamento como el santo de Dios, y ahora revelado al final de la historia y de la era de mi iglesia como el santo de Dios. Cristo le está diciendo: yo soy Dios, y como Dios yo soy apartado de toda contaminación. Como Dios yo estoy apartado de todo pecado. Como Dios yo soy apartado de todo aquello que no me da gloria a mí. Yo soy santo, título que le corresponde al Mesías. Le está diciendo: así como yo soy santo, iglesia, entiendan que ustedes también son la eclesía. Esa palabra eclesia significa los llamados a salir afuera. Como iglesia estamos llamados a salir fuera del mundo, apartados del pecado, apartados de la maldad, apartados de la contaminación. Yo soy el santo y mi iglesia es santa. ¿Podemos entenderlo? ¿Hay alguien aquí? Yo soy santo y mi iglesia es santa. Mi iglesia no juega con el pecado. Mi iglesia no se contamina con el pecado. Mi iglesia no se involucra en el pecado. Y le está diciendo: Filadelfia, tú eres una iglesia santa. Porque aquí el santo está en medio de vosotros. Así como yo soy santo, ustedes son una iglesia santa. Se le revela igualmente como el verdadero. Tres características de Cristo que caracterizaban a la iglesia. Dios quiera darnos esa gracia, que como iglesia Cristo diga: he aquí, yo soy santo, porque ve en nosotros santidad. Y yo me revelo a ustedes como lo que ustedes están haciendo. ¿Recuerdan las iglesias pasadas? Él no se les reveló así. Él se les reveló como el juez: he aquí el Hijo del Hombre. Pero ahora le está diciendo: yo soy el verdadero. Yo soy el santo y yo soy el verdadero. Es decir, yo soy aquel camino, yo soy aquella verdad, yo soy aquella vida. Otros vinieron en Jesús, el que era el verdadero y el que hablaba la verdad, como los fariseos, pero no era verdad. Cuando la Biblia dice: el ladrón no viene más que a robar y destruir, a veces ese versículo nosotros se lo calificamos a Satanás. Y cuando Jesús dice: el ladrón no viene sino a robar y a destruir, en ese contexto ahí no está hablando de Satanás. Ahí está hablando de los fariseos. Ahí está hablando del grupo religioso que habían venido a robarle, habían venido a destruir la verdadera comunión con Dios. Y le está diciendo: mas yo he venido para que tengan vida, y para que tengan vida en abundancia. No como la religión te la está dando, sino como yo la doy, por ser el Mesías.
como yo soy verdaderos, ustedes defiendan la verdad con su vida. Aquí el santo, aquí el verdadero. Y mira esta tercera calificación, que Jesús se llama a sí mismo como el que tiene en su mano la llave de David. Yo soy el que tengo la llave de David. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué Jesús se le presenta a la iglesia de Filadelfia como el que tiene la llave de David? ¿Qué significa la llave? ¿Qué es una llave? Cuando usted ve a alguien que está sonando las llaves y viene por ahí a abrir una puerta, es muy probable que esa persona tenga una responsabilidad o autoridad sobre el lugar en el cual él va a abrir esa puerta. Así que aquí la llave está hablando acerca de la autoridad de Cristo. Y le está diciendo: yo soy el que tengo la llave de David. Es decir, yo soy como lo que el David no pudo cumplir. He aquí el rey que viene a cumplir lo que David no pudo cumplir. He aquí el rey que había sido prometido a los antiguos, un reino que duraría para siempre, un reino parcial, un reino que duraría para siempre. A veces la gente piensa que Jesús está esperando reinar. Iglesia, escucha muy bien, Cristo no viene a reinar sobre la tierra, Cristo reina en este tiempo. Cristo está reinando y tendremos un reino eterno con Él. ¿Por qué? Porque dice su palabra: se le ha dado la llave de David. He aquí el que está en el trono de David. He aquí lo que hizo, lo que Salomón no podía hacer, lo que David no podía hacer, lo que ninguno de los reyes pudieran hacer. He aquí el que tiene la llave de David. Autoridad. Tiene autoridad. ¿Para qué? Recuerde bien, cuando David gobernaba, cuando David tenía la llave, esa llave, ¿qué significa esa llave literalmente de David? Esa llave de David tiene autoridad para dejar entrar o no dejar entrar en Jerusalén. Como rey, él podía decirle a la gente: tú entras, tú no entras, esta nación entra, esta nación no entra, porque él era el rey que gobernaba. Ahora está diciendo el Señor: yo soy el que tengo la llave de David. Yo soy el que abro y ninguno puede. Todos pueden venir. Yo soy el que cierro y nadie puede entrar. Cristo tiene la autoridad en el reino de los cielos. Toda autoridad me fue dada. Esa fue la palabra que le dijo a los discípulos antes de subir a la presencia del Padre. Toda autoridad me fue dada arriba en los cielos y abajo en la tierra. He aquí, vayan y hagan discípulos en mi nombre. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo la llave de David. Yo soy el que abro y nadie cierra. Yo soy el que cierro y nadie puede detener lo que yo estoy haciendo. Y está haciendo referencia a Isaías capítulo 22, versículo 22, que cita precisamente esto. Lo que vendría a ser ese rey. Y Cristo está diciendo: yo soy el cumplimiento de esa profecía. Yo soy ese rey que abre la puerta. Escúchenme muy bien, iglesia. Ese rey es el que abre la puerta de la salvación. Y no hay demonio en el infierno que pueda cerrar esa puerta. ¿Escuchó bien? Ni la vida, ni la muerte, ni los principados, ni las potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni los ángeles, ni ninguna cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Yo soy el que abro la puerta de la salvación y nadie la puede cerrar. Pero escúcheme muy bien, también yo soy el que cierro la puerta de la salvación. Y ninguna religión, ninguna persona aparte de Cristo puede abrirle esa puerta. ¿Por qué? Porque yo he cerrado esa puerta que solamente Cristo puede abrir. Solamente en Cristo puede haber salvación. No hay otra puerta. La única puerta que el Padre abrió es la persona de Cristo. Mahoma no te salva, María no te salva, Buda no te salva, Hare Krishna no te salva. La única puerta abierta de par en par se llama Cristo. No hay salvación fuera del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo las llaves, dice, de David. Yo soy el que abro y yo soy el que cierro. Es decir, yo soy soberano en la salvación. No hay nadie que te pueda abrir la puerta. Jesús no es el que toca la puerta de tu salvación. Jesús es el que abre tu puerta a la salvación.
Él es el que está tocando la puerta para tu salvación. La Biblia no dice eso. Eso lo vamos a estudiar en la clase, en la predicación que viene en la iglesia de la Odisea. Pero la Biblia no dice que Él toca la puerta de tu salvación. La Biblia dice: yo tengo las llaves de las puertas. Yo las abro y yo las cierro. Y fuera de mí no puede haber salvación. ¿Usted lo cree? Fuera de Cristo no puede haber salvación. Ahora, luego de presentar estos tres atributos, esta carta es muy interesante, y a aquellos que les gusta buscarle detalles a la palabra de Dios, podemos ver que aquí hay tres alabanzas, aquí hay tres características de la persona de Cristo. Y ahora vamos a mirar tres alabanzas de Cristo a la iglesia. Mire lo que dice el versículo 8, a esta iglesia de Filadelfia: yo conozco tus obras. Esta vez Jesús no le está diciendo: yo conozco tus obras, porque las obras de ellos eran malas. Le está diciendo: yo conozco tus obras, porque aquí yo he puesto delante de ti. Mire qué glorioso. He aquí yo he puesto delante de ti una puerta abierta. Y aquí no estaban hablando los famosos apóstoles del día de hoy, que dice: yo veo una puerta abierta delante de ti, vienen bendiciones, viene prosperidad, viene el carro, viene esto, viene lo otro. No, aquí le está diciendo: yo he puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Y qué es esa puerta abierta? Es una puerta que nadie puede cerrar. Y le está diciendo: iglesia de Filadelfia, yo sé que tú tienes poca fuerza, yo sé que tú eres débil, yo sé que tú no eres una iglesia grande. Inclusive la iglesia de Filadelfia era unos poquitos, era una iglesia pequeña. No era una iglesia grande en estructura. No tenían templo propio, no tenían una gran congregación, no tenían fama delante de la sociedad. Tenían poca fuerza. Y no le está diciendo que tenían poca fuerza como una queja, como algunos comentaristas mientras estudiaba, algunos comentaristas piensan y dicen: no, la iglesia tiene poca fuerza porque era una iglesia débil y Jesús la está regañando por eso. No, Jesús no la está regañando por ser débil. Jesús no le está diciendo una queja por ser débil, la está alabando. Él está diciendo: tú eres débil, tú tienes poca fuerza, pero mira, Filadelfia, algo que has hecho es que has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Qué glorioso. Tú eres débil, tú no tienes una gran cantidad de miembros, pero tú has guardado mi palabra, tú has sido fiel a mi nombre. Cristo está pasando revista de la iglesia de Filadelfia y le dice: yo sé lo que está aquí adentro. Porque escúchenme muy bien, iglesia, a Jesús nunca lo han movido las multitudes. A Jesús nunca lo han movido las masas. Cambió el mundo con 12 hombres. Hizo lo que hizo con iglesias que eran aparentemente débiles a los ojos de los hombres. Está diciendo: yo sé que tú eres débil, pero yo conozco el testimonio de tu corazón. Yo sé lo que estás viviendo y yo sé cómo estás delante de mí. Y le dice: yo sé que no tienes mucha fuerza. Pastor, no tenemos muchos miembros. La iglesia de Filadelfia tampoco. Pastor, no tenemos muchos recursos. La iglesia de Filadelfia tampoco. Eran pobres en recursos materiales. No era una iglesia rica, era una iglesia pobres en recursos materiales, con mucha adversidad alrededor. Ay, es que pastor, si esta iglesia tuviera más miembros, podríamos afectar más la sociedad. ¿Quién dijo? Es que pastor, nos hace falta que tengamos mayores recursos materiales. No. ¿Qué es lo que necesitamos como iglesia? Lo mismo que tenía Filadelfia: ser fiel a la palabra, ser obedientes a la palabra y hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Dios no necesita recursos para llevar a cabo su obra. Él es el dueño del oro y de la plata. Esto es verdad. Él puede hacer lo que quiera, cuando quiera, con quien quiera, porque Él es Dios. Así que nosotros no estemos esperando que llegue más gente para hacer cosas. No estemos esperando tener más dinero para hacer cosas. Seamos obedientes con lo que Dios me ha dado hoy. Amén. Seamos obedientes con lo que tenemos en el día de hoy. Cristo no se queja con los que son débiles. Cristo no se queja con los que son pocos. Cristo no les recrimina porque sean una iglesia pequeña. Al contrario, a pesar de eso, la alaba porque no han negado su nombre. Inclusive los que se creen fuertes, Dios debilita.
Porque con alguien que se cree fuerte, con una iglesia que se cree fuerte, con un pastor que se cree fuerte, con un miembro que se cree fuerte, lo primero que va a hacer Dios es debilitarte para que tú entiendas que no es por tu fuerza. Como decía el profeta Zacarías, no es con espada, sino con el Espíritu, dice el Señor. Es con el Espíritu de Jehová. Mira lo que dice Segunda de Corintios capítulo 12, hablando precisamente de la debilidad, y para poder entender que la debilidad es parte del proceso de Dios cuando Él comienza a hacer algo en medio de nosotros. Hay un versículo muy interesante en la Escritura que dice: diga el débil, ¿qué dice? Diga el débil ¿qué? Pero a veces nos gusta decir somos fuertes en el Señor, pero la palabra del Señor dice: antes de que tú digas que tú eres fuerte, tú tienes que reconocer que tú eres ¿qué? Diga el débil. Diga el débil. Somos débiles, somos frágiles, somos impotentes en nuestras propias fuerzas. Segunda de Corintios 12, versículo 9 dice: y me ha dicho, Pablo le había rogado 3 veces diciendo: Señor, quita de mí esto. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona cuando tú eres próspero. Dice la palabra de Dios: mi poder se perfecciona cuando tú tienes buena salud. Mi poder se perfecciona cuando tú tienes una vida estable y sin tribulación. No. La palabra de Dios dice: básate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En la debilidad. Le está diciendo a la iglesia de Filadelfia: yo sé que tú eres débil, pero mi poder se está perfeccionando en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien ¿en qué? En mis riquezas. Me gloriaré en mi fuerza, me gloriaré en mi poder, me gloriaré en mis debilidades. ¿Para qué? ¿Para qué me voy a gloriar en las debilidades? ¿Por qué me voy a gloriar en las debilidades? ¿Por qué, iglesia? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Cuántos quieren el poder de Cristo sobre su vida? ¿Cuántos están orando, Señor? ¿Cuántos han orado diciéndole: Señor, invísteme de tu poder, fortaléceme, lléname de ti? Te va a debilitar. Te va a debilitar. ¿Por qué? Porque el poder de Dios se perfecciona en medio de mis debilidades. Y yo me glorío en las debilidades, porque yo sé que cuando yo soy débil no viene de mi fuerza. Yo sé que cuando yo soy débil no viene de mi habilidad. Yo sé que cuando yo soy débil solamente está reposando sobre mí el poder de Cristo. Él viene sobre mi vida, Él me capacita, Él me llena. Yo me he hecho necio, decía Pablo, al gloriarme en vosotros, no me obligasteis, pues yo debía ser alabado por vosotros, pero que nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada yo soy. Pablo reconocía: todo lo que he hecho, todo lo que soy, decía el apóstol Pablo, es porque su poder se ha perfeccionado en mi debilidad. Pastor, ¿por qué he pasado por lo que he pasado? ¿Por qué Dios nos ha debilitado como familia? ¿Por qué he tenido que pasar por estas enfermedades? ¿Por qué he tenido que pasar por este proceso de escasez? Porque en la debilidad Él se hace fuerte en ti. Porque cuando estás fuerte no le buscas. Porque cuando estás fuerte no vas a su presencia. Porque cuando estás fuerte piensas que te puedes llevar al mundo por delante. Pero es en medio de tu debilidad que la perfección de Dios y el poder de Dios reposa sobre nuestras vidas. Por eso Dios le dice a esta iglesia: aunque eres débil, mi poder se perfecciona en ti. Has guardado mi palabra, has guardado mi nombre. Y Dios le reconoce por estas 3 cosas. Le dice: tú has guardado mi palabra.
¿Cómo yo sé que una iglesia, en medio de su debilidad, es una iglesia sana? Es una iglesia fortalecida en el poder de Dios, porque es una iglesia donde el púlpito se guarda la palabra de Dios. Es una iglesia donde en su casa se guarda la palabra de Dios. Es una iglesia donde en su vida se guarda la palabra de Dios. Has guardado mi palabra. Pastor, ¿qué quiere decir guardar la palabra de Dios? Guardar la palabra de Dios quiere decir obedecer la palabra de Dios. No es que la guarde en tu casa. Yo también la guardo, pastor. ¿En dónde? Debajo de mi carro, y la saco cuando vuelvo otra vez el domingo. No, eso no es lo que dice la palabra. No es que la guarde debajo de tu gaveta. No es que la guarde debajo del asiento de tu carro. No es que la guarde en el baúl de tu carro. Es que la guarde y la obedezcas en tu corazón. Guarda la palabra de Dios, obedece la palabra de Dios, protege la palabra de Dios, defiende la palabra de Dios. Es lo que está diciéndole Cristo a la iglesia. Tú has obedecido, tú has protegido, tú has guardado mi palabra, tú has defendido las doctrinas apostólicas, tú has defendido de las falsas doctrinas que han venido a entrar a la iglesia. Tú has guardado mi nombre y has puesto mi nombre, el estandarte de por encima de todas las cosas. Tú eres una iglesia que has perseverado. Gloria a Dios por esta iglesia de Filadelfia. Gloria a Dios porque Dios todavía tiene iglesias así. Siempre hay un remanente que ama la palabra, que guarda su palabra, que no niega su nombre. La iglesia de Filadelfia no se desvió como se desviaron algunas de las otras que hemos estudiado. La iglesia de Filadelfia se mantenía fiel a la escritura. A pesar del costo, a pesar de que no tenían dinero, a pesar de que no tenían muchos miembros, la iglesia permanecía firme. Y por esa firmeza que Dios le había dado a esta iglesia en Filadelfia, le dice: yo he puesto delante de ti una puerta abierta. Qué hermoso. Yo he puesto delante de ti una puerta abierta. Cuando la Biblia habla de puertas abiertas en toda la escritura, en el Antiguo y Nuevo Testamento, está hablando de la salvación. Y le está diciendo: iglesia, yo te he abierto la salvación. Yo te he abierto las puertas para que almas van a venir al conocimiento de mi nombre. Eso es lo que le está diciendo. Te ha abierto una puerta y le asegura que van a predicar el evangelio a otros lugares, que van a salir misioneros de ese lugar. Le está diciendo: va a ser expandido mi evangelio a otro. Iglesia de Filadelfia, le está diciendo: ustedes serán una iglesia misionera. Ustedes serán una iglesia donde Cristo le está diciendo: garantizo tu éxito. Por cuanto has guardado mi palabra y por cuanto no has negado mi nombre, le dice a la iglesia de Filadelfia: te abro una puerta. Almas venían a salvación, almas estarían siendo salvadas a través de discípulos y a través de estos pequeños miembros que tenía la iglesia de Filadelfia. Le está diciendo: yo te he dado a ti una puerta abierta. Qué glorioso sería escuchar esas palabras en el día de hoy. Nos diga: iglesia, gracia eterna, por cuanto has guardado mi palabra y por cuanto has sido fiel a mi nombre, yo abro una puerta abierta. ¿Y lo puede hacer el Señor? Claro que sí. Si nosotros somos fieles a su palabra, vivimos su palabra, obedecemos su palabra, predicamos su palabra, Dios va a abrir esa puerta y almas van a llegar. Iglesia, eso es algo natural en el reino de los cielos. Es algo natural. Un lugar donde se predica la palabra de Dios, Dios va a traer gente con hambre de la palabra de Dios. Sigamos predicando fielmente su mensaje, sigamos obedeciendo su palabra, y Dios va a seguir poniendo ovejas y trayendo ovejas a su redil. Amén. Pero lo que dice el versículo 9 y el versículo 10. Y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son. Había gente, ¿qué quiere decir con los que dicen ser judíos y no lo son? Habían personas que eran judíos de sangre, nacieron siendo judíos,
pero le dice a estos nacidos judíos, le dice sinagoga ¿de qué? De Satanás. Es decir, los que estaban en ese lugar eran hijos ¿de quién? De Dios. Eran hijos de Satanás. Inclusive Jesús, cuando estaba hablando con los fariseos, le dice: tú te llamas hijo de Dios. Y te decía, ellos le estaban diciendo: tú nos has dicho a nosotros que eres antes de Abraham, nuestro padre. Y Jesús le está diciendo: si Abraham fuera vuestro padre, ustedes creerían en mí. Pero ustedes no son hijos de Abraham. Aunque ustedes hayan nacido judíos, aunque ustedes hayan tenido la ley, ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo, no el hijo de Dios. Ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. Y aquí está hablándole a los judíos nacionales. ¿A quiénes? A los religiosos nacionales. Le está diciendo a los que se dicen ser judíos. ¿Por qué se dicen ser judíos? Porque ellos decían que eran judíos porque nacieron de padre judío. Nacieron en la ciudad de Jerusalén. Así el Señor le está diciendo: ustedes no son judíos, porque no es judío el que es de sangre, sino es judío el que lo es de corazón. El que Dios ha cambiado el corazón y los ha hecho nacer de nuevo. Ese es el verdadero judío, ese es el verdadero Israel. Y le está diciendo: ellos no son judíos, ellos mienten. Dicen ser judíos, pero mienten. Pero mira qué glorioso. Estos enemigos del pueblo de Dios, que eran judíos. ¿Y por qué eran enemigos del pueblo de Dios, pastor? Porque estos judíos, al no creer en el Mesías, lo que ellos hacían eran que ellos le ponían el dedo a los verdaderos cristianos cuando no adoraran a Tiberio, o cuando no adoraran a Bacal, o cuando no adoraran a César. Y le ponían el dedo. Allí están estos blasfemos que no quieren adorar, están en contra de lo establecido por la sociedad. ¿Y qué hacían con los cristianos? Los llevaban presos, los mataban, los encarcelaban, hacían brutalmente con ellos, llevándoles a la tortura. Y estos judíos que se dicen judíos señalaban a los verdaderos cristianos y decían: mira, allá hay uno que no quiere adorar a César, allá hay uno que no quiere adorar a Tiberio. Y los llevaban a la cárcel. Pero mira qué interesante. Dice la palabra: he aquí yo haré que vengan esos judíos que te están señalando, Filadelfia, esos judíos que te han llevado a la cárcel, esos judíos que te han traicionado. Mira lo que yo voy a hacer con ellos. Yo haré. Cuando Jesús dice que yo haré, Él hará. Él dice: yo haré. ¿Y qué es lo que va a hacer Él con estos? Yo haré que vengan y se postren ante tus pies y reconozcan que yo te he amado. Qué poderoso. Yo soy el que lo hago, yo soy el que los traigo, yo soy quien los muevo, yo soy quien hago el corazón y el que cambio el corazón. ¿Qué quiere decir eso? Que aquellos judíos iban a ir a la iglesia y decir: ustedes son unos santos, y los iban a reverenciar y adorar. No, lo que le está diciendo el Señor aquí es que yo voy a hacer que estos judíos que te aborrecen un día vengan al conocimiento de mi verdad, porque mi endurecimiento para con Israel es parcial. Y aquí que yo voy a traer judíos al conocimiento de mi nombre y vendrán a salvación, vendrán a tus pies, es decir, vendrán clamando la misericordia del Mesías. Así que aquellos que pueden ser nuestros enemigos en el día de hoy, tranquilo, que quizás son escogidos de Dios. Aquí habían enemigos de Dios, le estaban haciendo la vida imposible a los verdaderos cristianos, sinagoga de Satanás. Y de ese lugar el Señor dice: yo tengo a mi pueblo escogido, lo voy a traer delante de ti, y yo haré que reconozcan que yo te he amado, yo haré que reconozcan mi evangelio. Qué poderoso, iglesia. Es Dios quien hace que nos convirtamos. No es mi mamá, no es mi papá, no es la predicación de un pastor, aunque Dios usa todo eso, pero es Dios quien convierte el alma.
Yo haré que vengan a tus pies. Yo haré. No hay mejor cosa que saber que la salvación es del Señor. No viene de ti, no viene de mí, no viene de manipulaciones humanas. Viene del poder de Dios que te llama y te atrae cuando tú no le estás buscando. Yo haré. Como lo hizo conmigo a los 17 años. No vengo de padres cristianos, no vengo de hogar cristiano, no vengo de generación cristiano, de abuelos cristianos. No tenía la palabra de Dios en mi casa. Pero yo haré que te postres delante de mis pies. A los 17 años el Señor me llama y hace que le vea, que le conozca y que viva para Él. ¿Me lo enseñaron mis padres? No. ¿Me lo enseñó mi abuelo? No. ¿Tuvo un mentor? No. ¿Quién lo hizo? Dios. Yo haré que vengan al conocimiento de mi verdad. Versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, por eso lo voy a hacer. Has guardado la palabra de mi paciencia. Y pastor, ¿qué quiere decir la palabra de mi paciencia? Has guardado el evangelio de Jesucristo. Has guardado el evangelio de la cruz. Has guardado aquello que se te ha predicado a través de los apóstoles. Le dice a la iglesia de Filadelfia: por tanto yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir. Por tanto yo te guardaré de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero, no solamente sobre Filadelfia. Le está diciendo: Filadelfia, viene una hora de prueba que va a venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Qué quiere decir esto, pastor? ¿Qué quiere decir? Que a la iglesia que ha guardado la palabra se le está dando una promesa, y la promesa es que por cuanto han guardado esta palabra, Dios lo va a guardar de la hora de la prueba que viene sobre el mundo. Iglesia, la iglesia de Jesucristo hemos pasado a través de toda la historia persecución. A través desde el tiempo 70, donde los cristianos fueron colgados, quemados en postes, llevados a la cueva, al circo romano con los leones. Otros fueron llevados en cuevas, otros se escondieron en cuevas, otros fueron quemados a punta de lanza, muertos. Pero la palabra del Señor dice, y le dice a la iglesia de Filadelfia: yo te prometo, por cuanto has permanecido fiel a mí, por cuanto has amado mi palabra, por cuanto Cristo es tu deleite, por cuanto perseveras en mí, yo te guardaré de la hora de la prueba que viene. Pastor, esto quiere decir que cuando venga la tribulación, va a venir un rapto secreto y nos va a llevar a todo el mundo y no vamos a sufrir. ¡Qué lindo! Qué bonito, ¿no? Qué fácil, qué cobardes somos. Eso no fue lo que Dios ha hecho a través de la historia. Qué bonito sería que aquellos cristianos que estaban en el circo romano diciendo: yo no voy a sufrir muerte, porque viene un rapto secreto y Dios me va a llevar. Y pastor, ¿y entonces qué es lo que está diciendo aquí? Porque aquí está diciendo que Él lo va a guardar a la iglesia de Filadelfia de la hora de la prueba. ¿Qué quiere decir esa hora de la prueba que viene sobre el mundo? ¿Qué quiere decir que lo guarda? Quiere decir, pastor, que me va a guardar de la muerte física. Es decir, que antes que venga la persecución sobre América, y va a venir, y no lo digo con alegría, lo digo con la certeza de que Dios me va a guardar en la hora de la prueba. Va a venir. ¿Y qué va a pasar en la hora de la prueba? Cuando comiencen a prohibir el cristianismo. ¿Qué va a pasar cuando digan: no puedes hablar del homosexualismo, no puedes hablar del pecado en la iglesia? ¿Qué vamos a hacer? Pastor, Dios va a venir en los aires y nos va a llevar porque no vamos a sufrir. No. Esperamos la venida de Cristo, sí. Pero la palabra de Dios no me promete que Dios me va a libertar de la muerte física en este mundo.
Eso no es lo que promete la palabra de Dios. La palabra de Dios dice: yo te voy a guardar, pero te voy a guardar de la muerte segunda. No vas a sufrir más la muerte segunda. Aquí no está diciendo que esa hora de la prueba Él me va a guardar y nosotros no vamos a padecer. Aquí no está diciendo de que nosotros no vamos a ser tal vez torturados, echados a la cárcel, ni que la iglesia de Filadelfia no iba a pasar por persecución, porque inclusive la iglesia de Filadelfia pasó por persecución. La iglesia y pastor, y entonces esa promesa que le hizo Jesús a la iglesia de Filadelfia no se cumplió, porque ¿sabes qué? La iglesia de Filadelfia pasó por persecución. Irineo murió ahí en esa persecución en Filadelfia. Murieron cristianos. Y pastor, y esa promesa no se cumplió. ¿Qué pasó? Claro que se cumplió. Claro que se cumplió. ¿Cómo se cumplió? Dios le dio la fe para que en medio de la persecución, mientras los musulmanes los perseguían, mientras los mataban, ellos pudieran decir: yo sé que mi Redentor vive, y aún del polvo me levantará. Yo seguiré siendo fiel aunque muera en el fuego. Yo seguiré siendo fiel aunque muera crucificado. Crucifícame boca abajo, porque yo no soy digno de ser crucificado como mi maestro, decía Pedro. ¿De dónde vienen esas agallas? ¿De dónde viene esa fuerza? ¿De dónde viene esa valentía? ¿De dónde viene esa fe? ¿De dónde, iglesia? Del poder de Dios. Yo te guardaré de la hora de la prueba. Cuando vengan los enemigos delante de ti y cuando tú tengas que exhalar tu último aliento, tú en vez de odiarlo, tú los podrás mirar y decirle como Esteban: perdónalos, oh Dios, porque no saben lo que hacen. ¿De dónde viene eso? Yo te guardaré en la hora de la prueba. Tu fe no va a faltar en la hora de la prueba. Cuando tus ojos cierren aquí en la tierra, tus ojos abrirán en el cielo y estarás conmigo para siempre, porque yo te guardaré de la hora de la prueba. Yo estaré contigo hasta el final y estarás en mi presencia por siempre. Y dirá: al fin, oh Dios, puedo ver tu rostro. Tú me guardaste de la hora de la prueba. Pero esto no quiere decir que la hora de la prueba es que nosotros no vamos a pasar por tribulación. Los cristianos del primer siglo pasaron por tribulación. Los cristianos los primeros 4 siglos pasaron por tribulación. Los cristianos que están allá en los países árabes están pasando por tribulación. Los cristianos que están en los pueblos comunistas están en tribulación. Y claro, ya nosotros nos han enseñado por medio de una doctrina dispensacional nueva que lleva menos de 100 años aquí en América, que va a venir un rapto secreto y nosotros no vamos a sufrir. No, Señor. No es lo que dice la palabra del Señor. En este mundo tendréis aflicción. Y pastor, ¿usted cree en el rapto? Claro que creo en el rapto. La Biblia dice que Él vendrá, todo ojo le verá, los cielos serán abiertos y aquí el deseado de las naciones vendrá, pero todo ojo le verá. Es un rapto secreto que nos va a librar de sufrimiento. Eso no está en la Biblia. La palabra del Señor nos dice: yo te voy a guardar en la tribulación. Yo te voy a guardar de la muerte segunda. Y de la muerte primera, pastor, me va a dar la fuerza, como se la ha dado a Esteban, como se la dio a Juan el Bautista, como se lo dio a la iglesia primitiva, como se la da a nuestros hermanos en la China, como se lo da a nuestros hermanos muertos en estos tiempos por el ISIS. Él me guardará de la hora de la prueba. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? No hay que temer. Ay, que ahora viene un gobierno difícil y una presidencia difícil. Él me guardará de la hora de la prueba. Él lo ha prometido y Él lo hará. Versículo 11 termina con un mandato. He aquí, mientras yo te guardo de la hora de la prueba, iglesia, he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Aquí le está hablando en un contexto en el cual están refiriéndose a personas que conocen bien lo que son las Olimpiadas greco-romanas. Le está diciendo: persiste, persiste, persiste. Nadie va a arrebatar tu corona. Podemos ver la soberanía de Dios, el cuidado de Dios y la responsabilidad del hombre.
¿Qué le corresponde a Dios? Te voy a guardar. ¿Qué me corresponde a mí? Mantente firme, retén lo que tienes, que nadie arrebate tu corona. Quiere decir, pastor, que esto es que yo puedo perder mi salvación. No. Nadie tome tu galardón en los cielos. Nadie tome aquello que Dios ha determinado para ti. No lo pierdas. Reténlo, ámalo, cuídalo, vívelo. Cristo le está prometiendo a la iglesia de Filadelfia: yo vengo pronto. Iglesia de West Valley, esto se lo dijo hace 2000 años. Pero estas mismas palabras siguen siendo vivas. El Señor viene pronto. Él vuelve otra vez por su pueblo. Él es veraz, Él no es mentiroso. Él es veraz. Yo vengo pronto. Le está diciendo: reténlo, retén mi palabra, retén el cuidado de mi nombre, retén el celo por mí, porque yo vengo pronto. Y este no es el vengo pronto que le dijo a Esmirna. Le dijo a Esmirna: yo vengo pronto a juzgarte. Pero aquí le está diciendo: yo vengo pronto, no como juicio, sino como segunda venida. Vengo pronto a libertarlos, iglesia. Vengo pronto a estar con ustedes por siempre. Los voy a liberar de la opresión del pecado, de la opresión de los que los persiguen. Los voy a liberar. Pero mi mandato a ustedes, Filadelfia, es que ustedes retengan lo que se les ha dado. Manténganse firme, perseveren. Nadie tome tu corona. En otras palabras, no bajen la guardia, no se acomoden, no vivan cómodos, no se mantengan pusilánimes. Manténganse en la vanguardia, manténganse en alerta. No confíen en ustedes mismos. Sigan siendo fieles a mí, perseverante a mí. Sigan proclamando la verdad de mi evangelio. No está implicando de que tus obras mantienen tu salvación, sino por cuanto eres salvo. Esa palabra que has recibido cada día en el creyente va creciendo una responsabilidad de serle fiel, de serle obediente, de ser perseverantes. Es una característica de los escogidos de Dios. La perseverancia es una característica de los escogidos de Dios. Pastor, ¿cómo yo sé si soy un escogido de Dios o no? Porque perseveras en Él y perseverarás hasta el final. Es una evidencia de que Dios me ha escogido y que le pertenezco a Él. Y termino con la promesa y el llamado. Hemos visto la alabanza, el reconocimiento, el mandato, y ahora le da una promesa y un llamado. Versículo 12 y versículo 13. Mira lo que dice su palabra. Versículo 12 dice: el que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, y la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Cristo tendrá un nombre nuevo. Él se lo dice a la iglesia. ¿Cuál va a ser? Yo no lo sé. Tú y yo tendremos un nombre nuevo, y las que se llaman Lupita dirán: gloria a Dios. ¿Por qué? Porque no queremos tener más el nombre de un santo. Y los que tienen nombre de Agapito, de fulano, tendremos un nombre nuevo. ¿Por qué? Porque Cristo me va a dar ese nombre nuevo. Y me va a hacer columna del templo de Dios. ¿Qué quiere decir columna del templo de Dios? Es decir, ya nadie más te apartará de mí. Ya nadie más te sacará de mi presencia. Estarás firme como columna en el templo de Dios. Es decir, vamos a estar siempre con Él y nadie me va a arrebatar de la mano de Él. No somos una simple pared, no seremos una simple piedra. Se está refiriendo la palabra columna al sostén del templo.
Y Él está diciendo, ahí donde yo esté, que ese era el templo, la Nueva Jerusalén, la iglesia. Por lo tanto, la iglesia y sus escogidos van a estar ahí como una columna eternamente y para siempre, como un sostén. Cristo le dice a los cristianos en Filadelfia, ustedes serán columna de mi verdad para siempre. La palabra del Señor dice que la iglesia, nosotros somos columna y baluarte de la verdad. Y le está diciendo, ustedes como iglesia serán columna, como una nueva Jerusalén que desciende del cielo, donde estarán por siempre conmigo. Filadelfia, no habrá terremoto que te sacuda. Filadelfia, no habrá amenazas que te sacuda. Filadelfia, no hay nadie que te pueda destruir ni sacar del templo de Dios. Seguridad eterna por siempre. Columna en el templo de Dios. Si yo estuviera ahí, yo estuviera diciendo un fuerte amén. Señor, yo estaré contigo para siempre y nadie me va a separar de ti. Tú lo has prometido, Dios. Tú lo has prometido. Último versículo y cerramos. Versículo 12 dice: y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo, que es su iglesia, que desciende del cielo, de la ciudad del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Pastor, ¿cuál va a ser? No lo sé, y no quiero inventar lo que no sé, y nadie sabe. Pero de lo que yo quiero sí ser es obediente. Versículo 13: el que tiene oídos para oír. Así termina todas las cartas. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Escucha lo que Dios está diciendo, iglesia de Filadelfia, y escucha lo que Dios nos está diciendo hoy, iglesia de West Valley. Retén lo que tienes, pon atención, mantén tu fe, mantente haciendo lo que yo te mandé a hacer. Obediencia y perseverancia. Obediencia y perseverancia. ¿No algo más? Séle fiel, sé obediente, ámale, vive para Él. ¿Qué podemos aprender en el día de hoy de esta iglesia de Filadelfia? Muchas cosas, muchas cosas. Pero hemos podido ver, la iglesia de Filadelfia no era perfecta, pero era una iglesia obediente, fiel, leal y perseverante. Tenía sus defectos, claro, como lo tiene toda iglesia. Era una iglesia pequeña, era una iglesia pobre, era una iglesia que estaba viviendo momentos inestables, pero era obediente y era perseverante. El llamado de Cristo a ti y a mí, iglesia, en el día de hoy sigue siendo el mismo, no ha cambiado. Ese llamado de urgencia sigue siendo para ti y para mí el mismo que le dijo a la iglesia de Filadelfia: sé obediente y persevera. Y es importante que entendamos esto. Dios da órdenes y espera que nosotros respondamos en obediencia. Esto no es un chiste, esto no es una filosofía, esto no es una fábula, esto no es un cuento de viejas ni de hadas. Esto es la palabra de nuestro Dios veraz. ¿Y por qué el Señor lo enfatiza tanto? Porque hemos visto desde Edén, donde el hombre, Dios le da instrucciones y Adán no obedece. Dios le da la ley y el pueblo no obedece. Y en Santiago nos recuerda: no seamos solo oidores de la palabra, sino seamos hacedores de la palabra. ¿Cómo damos gloria a Dios? ¿Cómo traemos gloria a su nombre? ¿Cómo le exaltamos cada día más? Obedeciéndole, amándole, viviendo para Él, produciendo frutos en la vida del creyente: gozo, paz, paciencia, esperanza, firmeza, satisfacción en Dios. Y hay una bendición prometida. Hay una bendición para aquellos que hemos vivido para Él. No te rindas, iglesia. Mantente firme. Retén lo que tienes. Que nadie te robe lo que Dios te ha dado. Mantente firme. Esa es la esperanza que Dios nos está diciendo en el día de hoy. Mantente guardando mi palabra. No neguemos su nombre. Vienen momentos difíciles, claro, y vienen peores. Ay, pastor, no nos estimules tanto. No, vienen peores. Lo que estamos viviendo no es nada. Vienen peores momentos alrededor del mundo. Pero mantente firme,
predica mi evangelio, obedéceme, mantente seguro, porque tu recompensa es eterna. Es mi oración que como pastor de la Iglesia Bautista Gracia Eterna, que Dios nos conceda serles leales, que Dios nos conceda vivir para Él. Somos pocos, sí, somos pobres, sí, somos débiles, sí, pero en el Espíritu somos valientes, valerosos, poderosos en el poder del Hijo de Dios. Que decidamos seguir a Cristo y no volver atrás. Pongámonos de pie, adoremos a nuestro Dios.